Tremendo anuncio sobre el Seguro Social y el Medicare. Las preocupaciones sobre financiamiento, tanto del Seguro Social como del Medicare, están en aumento y es importante prestarles atención. Pero a diferencia de la crisis del Seguro Social, los problemas de financiación del Medicare podrían llegar a ser más graves. Es más, podrían tener un impacto directo en costos de atención médica para los beneficiarios en el futuro. Es crucial que los futuros beneficiarios y los actuales del Medicare estén al tanto de esta situación y se preparen para posibles aumentos en costos de atención médica, si es que el Congreso no toma medidas para abordar los problemas de insolvencia del programa. Pues señores, futuros beneficiarios del Medicare, tengan cuidado. Su atención médica podría encarecerse si el Congreso no actúa sobre estos problemas de insolvencia. Se espera que el fondo fiduciario que respalda la parte A del Medicare, al cual se dedica plenamente a la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados, se quede sin dinero hasta el año 2036. 5 años más tarde que la última estimación del año pasado, que fue para el año 2031. Si el Congreso no actúa antes de esto, los beneficiarios podrían esperar ver un recorte del 11% en los beneficios de la parte A. La financiación del Seguro Social, sin duda alguna, también necesita una reparación, pero los problemas de financiación del Medicare podrían ser más difíciles de solucionar. En comparación con el Seguro Social, es mucho más difícil de resolver. Con el Seguro Social se pueden ver formas claras de hacer ciertos ajustes para que todo siga adelante. Pero con el Medicare, el problema es mucho mayor. Son tantas partes móviles. El coste de la asistencia sanitaria en la vejez es una de las grandes preocupaciones para la mayoría de las personas. La pareja promedio que se jubila en el 2023 a 2024 necesita de unos $315,000 para poder pagar costos de atención médica del bolsillo mismo. Y ojo con esto, eso excluye la atención a largo plazo. Es difícil decir cómo sería para los beneficiarios este agotamiento del fondo fiduciario de la parte A. Los proveedores de atención médica, incluidos hospitales y médicos, podrían ser los más afectados por los recortes. Por ejemplo, lo que potencialmente podría afectar cómo cobran, qué servicios ofrecen o si trabajan con el programa. Los beneficiarios también han comenzado a mirar más allá del Medicare tradicional. En este año 2024, más de la mitad de todos los beneficiarios elegibles del Medicare utilizan planes privados a través del Medicare Advantage, por primera vez en la historia. Las primas también podrían aumentar. Nadie sabe realmente cómo es que se va a desarrollar esto. Aún no se han presentado propuestas para poder abordar la inminente insolvencia del Medicare, aunque eso sí, el presidente Biden había mencionado 2 opciones a principios de este año en su presupuesto. Una opción incluye aumentar el impuesto sobre la renta de inversiones del 3,8% al 5%, más que todo para personas con ingresos superiores a los $400,000. Y otra opción es cerrar las lagunas que utilizan algunas personas ricas, como la forma en la cual los trabajadores autónomos etiquetan sus negocios, lo cual obligaría a pagar ciertos impuestos sobre la nómina que actualmente muchos evitan. La verdad que no hay mucha tracción en este momento, ya que los republicanos están en contra de aumentar los impuestos. Sería mejor si el Congreso actuara más temprano que tarde. Por lo general, las personas son elegibles para el Medicare a los 65 años, aunque existen ciertos requisitos separados para las personas más jóvenes con discapacidades específicas. Aproximadamente 66 millones de personas están actualmente inscritos en el programa, de las cuales el 88% tienen 65 años o más. Recordemos que el Medicare se divide en 4 partes. La parte A, para servicios hospitalarios para pacientes internados. La parte B, para servicios médicos, como visitas al médico. La parte C, también conocida como el Medicare Advantage,
y la parte D para medicamentos recetados. La parte A suele ser gratuita y esta es financiada a través del fondo fiduciario. La parte B viene con una prima, aunque está altamente subsidiada por el gobierno. Con el déficit del país es muy importante estar atentos si es que cambia algún tipo de financiación tanto de la parte B como de la parte A. La seguridad social, como dijimos, también enfrenta problemas de financiación. En sí, los dos fondos fiduciarios que respaldan beneficios de jubilación e incapacidad del programa, respectivamente, no se combinan, pero a veces se vinculan en un escenario hipotético para poder evaluar la salud que tiene el programa. Según esas mediciones, los dos fondos fiduciarios se quieren agotar para el 2035, un año más tarde que la estimación que tuvimos el año pasado. Al igual que la seguridad social, el Medicare es un tema muy difícil de abordar en el Congreso, especialmente porque mucha gente depende de él y muchos esperan que permanezca intacto. Hay un número abrumador de personas que ejercerían una tremenda presión para garantizar que no se agote el fondo fiduciario ni que afecte a los beneficiarios. Pues creo que cuando lleguemos a ese punto no vamos a tener este déficit. Las fechas de insolvencia no son tan importantes como los préstamos que estos programas ya requieren. No contienen activos económicos y por lo tanto no ahorran dinero a los contribuyentes actuales. Importan para la administración de los programas, no para los contribuyentes que en última instancia pagan los costos. Parece poco probable que la suposición vigente en Washington durante la década del 2010 sea exacta. La tasa de un bono del Tesoro a 10 años se ha más que duplicado desde principios del 2022 y actualmente esta está situada en alrededor del 4,5%. Pedir prestado ahora es lo mismo que cobrar impuestos más adelante cuando los tenedores de bonos tendrán que recibir el dinero real. Si no te gusta la inflación ahora, realmente odiarás que el gobierno tenga que imprimir dinero para pagar a los tenedores de bonos. Esto no solo hará que los precios suban, sino que también va a elevar las tasas de interés, ya que los tenedores de bonos exigen mayores rendimientos si es que quieren seguir prestando al tesoro. Los políticos tienen un mecanismo de advertencia prácticamente incorporado para esta crisis, la cual se avecina cada año cuando se publican los informes de fideicomisarios. Pueden fingir que no se dan cuenta o no celebran una fecha de insolvencia posterior, pero la realidad es que no pueden cambiar las matemáticas, a menos que reformen los programas.